tema que vamos a abordar hoy es el de ecuaciones de primer y segundo grado de una variable. Primero trabajamos con lo que es la ecuación de primer grado de una variable. Esto se representa del siguiente modo. Un polinomio de grado 1 en la cual se representa el término de primer grado y luego el independiente. Esto es de primer grado siempre y cuando el coeficiente a sea distinto de 0. El b sí podría ser 0, no hay problema. El asunto es que el a no sea 0 para que no elimine el término de grado 1. Este polinomio de primer grado igualado al número 0 recibe el nombre de ecuación de primer grado. X la variable, a y b los coeficientes. Vamos a considerar que a y b pertenecen al conjunto de los números reales. En toda ecuación, al valor de x que verifique la igualdad se le llama raíz o también se le llama solución. ¿De acuerdo? Entonces, a cada valor de x en un problema que verifique el problema se le llama solución o también raíz. Si estamos frente a una ecuación de primer grado, toda ecuación de primer grado va a tener siempre una raíz o equivalentemente decir una solución. Esa solución, es decir, ese valor que se tenga para x va a ser un número también de los reales. Es decir, podría ser un entero, podría ser un decimal. Por otro lado, si R representa la solución o la raíz del problema, entonces llamamos conjunto solución al conjunto cuyos elementos son las soluciones. Pero como esta ecuación tiene una solución, su conjunto solución es un conjunto unitario. Esto usualmente se le designa con la letra S, ¿no? Representa el conjunto solución de la ecuación. Bien, este modelo de problema, las partes teóricas son bastante elementales, sencillas. Más que todo es la parte operativa. Veamos algunas aplicaciones. Por ejemplo, supongamos que queremos resolver este problema. Resolverlo significa encontrar el valor de la variable que la verifique, es decir, encontrar la solución. Bueno, por la presentación que vemos, observamos que la x aparece dos veces y en ambas veces el exponente de x es 1. Eso no garantiza que la ecuación sea de primer grado. Diremos que la ecuación es de primer grado si al efectuarlo se reduce a una de esta forma. Bien, primero hacemos las operaciones usuales. Le sacamos mínimo común, esto será 10, el producto en aspa, 5 por 3x menos 1, más 2 por x más 1. Y esto igual a 7. Luego distribuimos, en el numerador sería 15x menos 5 más 2x más 2. Luego el denominador pasa a multiplicar, al segundo miembro sería 70. Reducimos los términos semejantes, 15x con 2x nos daría 17x, menos 5 más 2 sería menos 3 igual a 70. Este pasa a sumar, tendremos 17x igual a 73. En consecuencia, x sería 73 sobre 17. Ese valor logrado para x representaría la solución del problema. ¿De acuerdo? Esto no requiere comprobación. Claro que esto está sujeto a que las operaciones que hayamos realizado estén correctamente realizadas. Entonces, esta es la solución de la ecuación, ¿de acuerdo? Y este número pertenece a los reales, ¿no? Es una fracción, es un número racional en particular. Bien, veamos el siguiente problema ahora. En este problema queremos resolverlo, es decir, queremos encontrar el valor de x que verifica la igualdad, pero como podemos observar, aparte de la x aparece una letra que es a eso se le llama parámetro. Un parámetro es una variable libre y en una ecuación esto representa a una familia de ecuaciones. Por ejemplo, si al a lo hago 1, esto se convierte en un problema y ese problema probablemente tenga una solución para x. Si al a lo hago 2, eso se convierte en otra ecuación, es decir, otro problema. Y para esa a, entonces probablemente hay otra solución. Bueno, según condición, este parámetro a puede ser cualquier número que no sea 0. Resolverlo, como dijimos, significa encontrarle la solución, es decir, el valor de la variable que la verifica. Entonces, efectuamos este binomio al cuadrado, desarrollando sería cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Luego por acá hacemos una distribución, menos a por a sería menos a cuadrado, menos a por menos 1 sería más a, igual x cuadrado más a cuadrado. Muy bien, reducimos el primer miembro. El a cuadrado con menos a cuadrado se elimina, quedaría entonces, ordenando respecto a x cuadrado más 2ax más a igual a x cuadrado más a cuadrado. Pero también observar que el término x cuadrado que lo tiene ambos miembros se elimina. Ya está. Entonces nos quedaría 2ax más a igual a cuadrado. Para encontrar el x despejamos. Esto sería 2ax igual a cuadrado menos a. Ahora,
este término tiene un factor A y cada uno de ellos también tiene como factor A. Si nos preguntamos, ¿podemos eliminar A? En una igualdad podemos cancelar un elemento siempre y cuando ese elemento no sea 0. Por condición del problema, A no es 0, por lo tanto, podemos darnos la libertad de simplificar de cada término el factor A. Acá hay 2, cancelamos una, queda 1, simplificamos A. Es como decir, divido por A. Quedaría entonces en el primer miembro 2x y en el segundo miembro quedaría una vez A menos 1, de la cual x sería A menos 1 sobre 2. Ya está. Este valor obtenido para x representa a la solución del problema. O sea, si este A valdría 1, si el parámetro A fuera 1, entonces la solución del problema sería 0. Si el A fuera 2, la solución del problema sería 1 medio. Si el A fuera 3, la solución del problema sería 1. ¿No? Como podemos observar, la solución va a depender siempre del valor que tome el parámetro A. El hecho de que el parámetro no sea 0 no implica necesariamente que sea entero, puede ser cualquier decimal también, ¿cierto? Bien, veamos ahora ese ejercicio que tiene una presentación un poquito especial. Es una suma de 3 cocientes igualado al número 3. Bueno, si practicamos las operaciones usuales como las veces anteriores, como que esto va a ser muy pesado, ya que si queremos sumar las 3 fracciones o en parejas, por decir, si queremos sumar estas dos, por la suma usual de fracciones, abajo debería multiplicar y arriba ser en aspa. Pero esa operación va a estar un poquito pesada. Y si esa suma aún quisiera sumarlo con esto, también al sacarle el mínimo que es el producto y hacer en aspa, la operación se complica. Lo que ocurre es que hay ciertos modelos de ecuaciones en las cuales la solución requiere alguna operación especial. Esta es una ecuación muy típica. Lo que acá se estila hacer es este segundo miembro que tenemos el número 3 lo vamos a pasar a restar al primer miembro. Y como tenemos la suerte de tener 3 fracciones, este 3 al pasar al primer miembro pasa como menos 3 y ese menos 3 lo vamos a repartir como menos 1, menos 1, menos 1. Es decir, vamos a colocar la primera fracción, menos 1, más la siguiente fracción, también menos 1, y la tercera, análogamente, menos 1. Entonces el segundo miembro sería 0, ¿cierto? Porque el 3 pasa como menos 3 y lo hemos repartido como menos 1, menos 1, menos 1. La siguiente operación sería efectuar la operación entre cada fracción con el menos 1. Vamos a efectuarlo. Fracción con entero, el denominador de la fracción multiplica el entero. Esto daría x menos 1 menos raíz de 3 menos raíz de 2, todo dividido por raíz de 3 más raíz de 2. Más, ahora la otra suma sería x menos raíz de 2 menos raíz de 3, ¿cierto? Y menos 1, dividido por raíz de 3 más 1. Asimismo, la última sería x menos raíz de 3 menos raíz de 2 menos 1. Entre el mismo denominador, raíz de 2 más 1 y todo esto igual a 0. Ahora, si observamos los numeradores de las 3 fracciones, pasa la siguiente suerte. Los 3 numeradores son el mismo, salvo el orden. Los 3 tienen x, los 3 tienen menos 1, los 3 tienen menos raíz de 3 y asimismo menos raíz de 2. Ya que todos los numeradores son iguales, factorizamos. Como este tiene varios términos, lo colocamos en paréntesis. Y colocaremos lo que queda de cada una de las fracciones. Como hemos factorizado todo el numerador, acá quedaría unidad en cada numerador. 1 sobre raíz de 3 más raíz de 2 de la primera fracción, de la otra 1 sobre raíz de 3 más 1 y de la última 1 sobre raíz de 2 más 1. Todo esto igual a 0. Ya que este producto da 0, entonces un producto es 0 cuando alguno de los dos factores sea 0. Ahora, con un poquito de esfuerzo, no es difícil darse cuenta que este factor de acá, que es constante porque no contiene la variable, no es 0. Y no es 0 ¿por qué? Porque raíz cuadrada de 3 es un número positivo, la raíz cuadrada de 2 es positivo y una suma de positivos da un valor positivo. Como el numerador también es un positivo, positivo entre positivo, positivo. Positivo significa mayor a 0. Asimismo, estas otras dos por la misma razón también son positivas. Y como todos se están sumando, la suma sale positiva, es decir, más grande que 0. Y si sale más grande que 0, entonces no es 0. Si este factor no es 0, no queda más otra posibilidad que este factor sea 0.
Diremos entonces x menos 1 menos raíz de 2 menos raíz de 3 debe ser 0. En consecuencia, el valor para x sería 1 más raíz de 2 más raíz de 3. Ya está. Entonces, este valor logrado para x vendría a ser la solución del problema. ¿De acuerdo? Entonces, la solución de este problema ya no fue con operaciones usuales, no fue con una operación conveniente, pasando el 3 a restar y repartiéndolo de manera proporcional a cada fracción. Ahora veamos un problema muy similar, de muy similar presentación, pero con parámetro. Acá análogamente tenemos 3 fracciones y en el segundo miembro tenemos 3 sumandos. ¿Ya? Se sabe por condición que los parámetros a, b y c no son ceros. Bueno, este ejercicio es análogo al anterior. La única diferencia es que en el anterior teníamos en el segundo miembro al número 3. Sin embargo, en esta ecuación tenemos 3 sumandos. Lo mismo, si procedemos a sacar mínimo común en las 3 fracciones o sumar en parejas, esto se va a complicar. La operación más cómoda sería, por la experiencia anterior, cada uno de estos términos pasarlo a restar a cada una de las fracciones. Ahora el asunto estaría en decidir qué elemento le resto a cada fracción correspondiente. Esto nos ayuda a tomar la decisión el problema anterior. El problema anterior, cuando dijimos restamos 1 menos 1 menos 1 menos 1, entonces la intención era que los numeradores todos sean iguales, ¿cierto? Entonces, si yo uso la misma idea en este ejercicio, entonces digo, ¿no? Esta fracción tiene a, b y x. Si yo le restara el a cuadrado a la primera, entonces la fracción quedaría también con a, b y x. Cosa que no va a suceder lo mismo con esta, porque esta tiene b y c, ¿no? Entonces, si yo quiero que me quede lo mismo, entonces tendría que restarle el parámetro que le falta. Si este tiene a, b y x, lo que le faltaría es el c, ¿no? Este que tiene b, c y x, entonces le restaría el a. Y este que tiene a, c y x, le restaría el b, ¿no? Entonces, haciendo ese pequeño análisis, ¿no? Tomamos y decidimos, ¿no? ¿Cuál de estos restarle a cada fracción? A ver, la primera fracción decidimos restarle c cuadrado. Esto para buscar homogeneidad entre todas. A la segunda fracción, que tiene b, c y x, a esto le vamos a restar a cuadrado. Luego la última fracción, lógicamente, el que le falta sería b cuadrado. Ya está, menos b cuadrado. Entonces esto sería igual a 0. Nuevamente realizamos la operación entre cada fracción con el entero. Ya está. En la primera tendríamos x menos a cuadrado, b cuadrado, ¿cierto? El numerador. Y cada uno de estos multiplica este entero. Sería menos a cuadrado, c cuadrado. Y menos b cuadrado, c cuadrado. Dividido por la suma a cuadrado más b cuadrado. Todo esto más la segunda fracción, que sería su numerador, x menos b cuadrado, c cuadrado, menos a cuadrado, b cuadrado, y menos a cuadrado, c cuadrado. Esto dividido por el mismo denominador, es decir, b cuadrado más c cuadrado. Finalmente, la última fracción, que sería x menos c cuadrado a cuadrado, menos b cuadrado c cuadrado, y menos a cuadrado b cuadrado. Esto entre el mismo denominador, que es c cuadrado más a cuadrado. Bueno, esto igual a 0. Muy bien. Ahora, si nuevamente observamos los numeradores de esas 3 fracciones, todos tienen una x, todos tienen menos a cuadrado b cuadrado, todos tienen menos a cuadrado c cuadrado y todos tienen menos b cuadrado c cuadrado, ¿no? Lo mismo que el problema anterior. Factorizamos entonces una de ellas, ¿no? Ya está. Y nos va a quedar en los numeradores la unidad.
Ya está. Nuevamente tenemos un producto de dos factores que da 0. Entonces, si el producto de factores da 0, alguno de los dos debe ser 0. Pero observemos que este segundo factor no contiene la variable, solamente contiene los parámetros a, b y c. Recordemos que siempre un cuadrado, un número real al cuadrado, siempre es mayor o igual a 0. Pero por condición tenemos que el a no es 0. Entonces, si el a no es 0, el cuadrado es estrictamente mayor a 0. Así que a cuadrado es estrictamente mayor a 0, lo mismo que b cuadrado y lo mismo que c cuadrado. Así que si él es mayor a 0 y él es mayor a 0, la suma también será mayor a 0, es decir, positivo. El número 1 es positivo, la división será positiva. Análogamente a estas dos, positivas, y suma de positivos es positivo. Y si es positivo, no es 0. Entonces, si él no es 0, ¿quién tiene que ser 0? El primer factor. Luego entonces, despejando la variable x, tendríamos para x el valor a cuadrado b cuadrado más a cuadrado c cuadrado más b cuadrado c cuadrado. Y esta representaría a la solución del problema inicial. Ya está. Bien, vamos a ver a continuación una ecuación en la cual va a ocurrir algo en particular. Y vamos a ver, tenemos que estar preparados para eso, para ver la conclusión de este problema. En esos 4 ejercicios resueltos anteriormente, ¿no? En cada problema la x aparecía más de una vez, pero luego reduciéndolo se obtenía que x quedaba una sola vez, o sea que era una ecuación de primer grado. Entonces simplemente despejaba la variable y así le conseguía la solución. Bien, veamos ahora la siguiente nota. Supongamos tengo la ecuación, la cual se puede observar, y vamos a notar que va a ocurrir algo muy especial en este problema. En las anteriores situaciones efectuamos la operación, logramos que el x aparezca una sola vez, lo despejamos y así obteníamos la solución del problema. Vamos a ver qué ocurre en este problema. Bien, vamos a efectuar. Esto sería el cuadrado de x más 3, cuadrado de primero, más el doble primero por el segundo, más el cuadrado de segundo. Distribuimos, sería x cuadrado más 6x. Ahora podemos observar que x cuadrado se repite en ambos miembros, simplificamos, más 6x también, simplificamos. Nos quedará más 9 menos 4, o sea 5, igual, acá se eliminaron todos los términos, quedaría 0. Bien, en este problema está ocurriendo lo siguiente, la variable se ha eliminado, ¿cierto? La variable se eliminó, lo que no nos pasó en las situaciones anteriores. Entonces, primero debemos tener en cuenta que estamos frente a una ecuación que no es de primer grado y no es muy común que se elimine la variable. Ahora, cuando en una ecuación la variable se elimina, eso implica que la igualdad no va a depender del valor que tome la variable, ya que la variable se eliminó y lo que hemos obtenido en estos momentos, esto es una contradicción. 5 igual a 0, esto no es cierto. Eso significa que para cualquier valor que tome x, 5 igual a 0 jamás se va a cumplir. Es decir, como comentábamos, esto es una contradicción. Entonces, eso va a significar que el problema no tiene solución. Y acá decimos, esto significa que la ecuación dada, ¿de acuerdo? La ecuación dada no tiene solución. Cuando una ecuación no tiene solución, a esta se le llama incompatible o inconsistente. Es decir, diremos que la ecuación es incompatible o inconsistente. Luego entonces, si no tiene solución, se dice que su conjunto de solución es el conjunto vacío, no tiene solución. Entonces, en toda ecuación, si la variable se elimina y llegamos a una igualdad numérica falsa, o equivalentemente decir una contradicción, eso va a implicar que el problema no tiene solución. ¿De acuerdo? A los problemas que no tienen solución también se les llama incompatibles. Bien, veamos a continuación el siguiente hecho. Ahora veamos este problema. Tenemos la ecuación y nuevamente vamos a efectuar. Tendríamos x más 5 al cuadrado es cuadrado de primero, doble primero por el segundo, 10x, cuadrado del segundo, 25. Menos x cuadrado más x menos 1. Distribuimos
11x más 22 más 2. Reducimos el primer miembro, más 10x más 1x daría más 11x más 24, igual a 11x más 24. 11x se elimina, 24 se elimina, y nos quedaría, como se elimina todo, quedaría 0, y en el segundo miembro también quedaría 0. ¿Qué pasa en este problema? Bueno, pasa algo mismo análogo al anterior. La variable se eliminó, pero a diferencia del caso anterior, en el caso anterior llegamos a una contradicción, es decir, una igualdad numérica falsa. Sin embargo, en este caso estamos llegando a una igualdad numérica verdadera. Entonces, si la igualdad que se obtiene es una igualdad verdadera, eso implica que el problema sí tiene solución. Pero esa solución no depende de la variable x. Entonces, diremos, esto significa que la ecuación dada, se verifica para cualquier valor real de x. Es decir, cualquier valor de x va a ser solución de este problema, ya que la igualdad no depende de x, como hemos observado, hemos reducido y la igualdad no depende de x. Esta igualdad es verdadera independientemente del valor de x. Esto es decir, si en este problema nosotros reemplazamos el x por cualquier número que queramos, el valor que tome el primer miembro con el valor que tome el segundo miembro siempre van a ser iguales, para cualquier valor que asignemos a la variable. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego entonces diremos, si el problema se verifica para cualquier valor real de x, ¿quién será el conjunto de solución del problema? Su conjunto de solución será todos los reales. Ya está. ¿De acuerdo? Entonces tenemos dos hechos. Uno, si la variable se elimina y queda una contradicción, eso implica que el problema no tiene solución. Por lo tanto, conjunto de solución vacío. Segundo caso, si la variable se elimina y queda una igualdad numérica verdadera, eso quiere decir que el problema sí tiene solución. ¿Quién va a ser la solución? Cualquier valor real que tome x. Luego entonces su conjunto de solución será todos los reales. Desde luego, estas no son ecuaciones de primer grado. ¿Por qué? Porque las ecuaciones de primer grado siempre van a tener una solución solamente. Y eso no ocurre con ninguno de los casos anteriores presentados.